Padre, gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Eres bondadoso. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Queremos tomar, Señor, este momento para darte gracias, Señor. ¿Qué les parece si pone un segundito de pie? Vamos a tomarnos un momentito para dar gracias a Dios. Señor, gracias, Señor. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Tú has sido muy bueno, Señor, y a pesar, Señor, de que cada uno de nosotros siendo imperfectos, Señor, y en cada paso, Señor, aprendiendo poquito a poquito, Señor, a parecernos más a Jesús. Tú has estado allí, Señor, desde el principio de la creación, con cada uno de nosotros en el corazón, Señor. Estamos a punto de entrar en tu palabra, Señor, y queremos recibirla con acción de gracias, Señor. Queremos tener una actitud de gracias ante ti, Señor, y de gratitud por todo lo que haces, Señor. A veces es posible que nos quejemos de algunas cosas, pero al entender que nos has dado tu Hijo Jesús es suficiente, Señor. Con eso basta. Por eso ahora te pedimos, Señor, te rogamos que nos des tu alimento espiritual, Señor. Ayúdanos en las áreas que cada uno de nosotros necesitamos crecer, aprender, en las áreas que tú sabes más que nadie, Señor, donde debemos madurar, Señor. Y todos entendemos que es por medio de tu palabra que podemos recibir eso, Señor. Danos tu espíritu, Señor, danos tu favor, extiende tu mano. Dame gracias, Señor, y sabiduría y humildad para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Voy a compartir un tema dentro de las enseñanzas que estamos compartiendo, la vida y el comportamiento del cristiano. Y ya muchos ven el tema en la pantalla, pero se lo voy a repetir. Vigilancia, entretenimiento y perseverancia. Vigilancia, entretenimiento y perseverancia. Cuando pensamos en estas tres palabras, ¿verdad? Vigilar y velar en la Biblia se utilizan bajo el mismo contexto, acerca de poner atención a nuestra vida espiritual, acerca de poner los ojos en Jesús, acerca de meditar y ocuparnos de las cosas que pertenecen a la voluntad y la gloria de Dios. Cuando pensamos también en entretenimiento, ¿verdad? No siempre esta palabra es mala, ¿verdad? Podemos entretenernos en cosas malas y en cosas buenas, y esta palabra la utilicé porque nos da un poco de más entendimiento, porque estamos viviendo en la era del entretenimiento, donde la mente, usted por ejemplo, hay veces que llamamos a alguien que está en el teléfono, ya sea una persona adulta, un niño, ¿verdad? Y le hablas y le hablas y le hablas, y no te contesta por un buen tiempo porque está inundado, ¿verdad? Sumergido en su teléfono y en otras cosas. De igual modo, el Señor quiere que estemos sumergidos en su palabra, en su espíritu y en su voluntad. También la tercera palabra es perseverancia, y habla de consistencia, de seguir adelante, de seguir poniendo todo esfuerzo, ¿verdad? Y dice la palabra aún más cuando vemos que aquel día se acerca. Bueno, en diciembre 7 del 1941, tempranito en la mañana, el Imperio japonés atacó la base naval de los Estados Unidos que se encontraba en Hawái, y en ese tiempo estaba gobernando el presidente Franklin, creo que es D. Roosevelt. ¿Cuál fue el daño de ese ataque de los japoneses, verdad? Bueno, aproximadamente 2.400 soldados murieron, aproximadamente 1.250 soldados heridos, aproximadamente 55 civiles muertos y 35 civiles heridos. 4 barcos de guerra hundidos, 4 barcos de guerra dañados, 2 barcos de misiles hundidos también, 3 cruceros militares destruidos. Ahora, si nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué sucedió que el gobierno japonés tuvo este impacto en la milicia americana, ¿verdad? Bueno, a esto le llamamos ataque de sorpresa, ¿verdad? Un ataque por sorpresa. Era una linda mañana, de 7 a 9 de la mañana más o menos, ¿verdad? Según dicen los historiadores. Los soldados estaban dormidos. ¿Se imagina usted un misil caer en el barco donde usted está durmiendo? Y existe una película que se llama igual, ¿verdad? Se llama Pearl Harbor. Una película
que describe un poco mejor lo que sucedió allí. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se dejaron, verdad, vencer en esta batalla? Y la palabra que me llega a la mente es descanso en tiempo de guerra. Descanso, ¿qué dije? En tiempo de guerra. Cuando vemos las noticias, CNN, Fox, ¿verdad? O Univision, y vemos que presentan de momento, enfocan las cámaras a los soldados en zona de combate, se dan cuenta cómo los soldados andan, ¿verdad? Con la pistola así siempre. La ametralladora siempre tiene el dedo en el gatillo. Y nunca van a ver en esa zona de combate, en tiempos de guerra, donde bajan la mano, donde descansan. Quizás vuelven a la base y descansan allí, ¿verdad? Pero mientras están en la zona de combate, tienen las armas en las manos. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, a veces confundimos. Por ejemplo, esta tarde es una linda tarde. Si usted dice, ¿cómo está el día? Está bonito, está tranquilo, ahora mismo se siente paz, hay un silencio. Pero eso no significa que porque vemos eso con los ojos humanos, no hay guerra espiritual. Satanás está descansando igual de vacaciones, o Satanás nos da tregua. Cuando en el libro de Job, el Señor le pregunta a Satanás, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Qué le dice? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué usted cree que hacía? Buscando algún edificio para poner un negocio de tacos o tamales. ¿Verdad que no? Estaba rodeando a ver como león rugiente. Y en todo tiempo tenemos ataques espirituales, sea de la carne, sea del mundo, sea directamente de Satanás, aunque todos los ataques malignos vienen de él. A veces pensamos que solo cuando tenemos cierto pleito, enojo, pecado, verdad, inmoral o qué sé yo, en ese momento es que viene el ataque. Pero en todo tiempo estamos bajo ataque espiritual. Por ejemplo, quiero usar un ejemplo en Juan 12, versículo 35. Y el problema consiste es en que nosotros pensamos o pasamos la mayoría del tiempo ocupados en este caso, mirando a través de nuestra mente humana. Nuestra manera de pensar y de balancear y medir las cosas mayormente son humanas y terrenales. ¿Y por qué usted piensa que en el 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas, por qué usted piensa que al otro día la gente comenzó a ir a la iglesia? Porque esa es la manera que interpretamos la guerra espiritual. Pensamos que ahora sí debemos de buscar a Dios, ahora que se está acabando el mundo. Y yo pensaba en el tema, ¿verdad? Y me llegaba pensamientos como, en el cielo no habrá perdón. Suena raro, pero es una verdad. El perdón es ahora, la misericordia es ahora. Y en Juan 12:35, Jesús viene predicándole a los judíos, ¿verdad? Y en Juan es donde se utiliza la palabra mayormente yo soy la puerta, soy el buen pastor, soy el pan. Y el verso 35 dice, entonces Jesús les dijo, dice, aún por un poco, ¿qué dice? Está la luz entre vosotros. ¿Quién es esa luz? Jesús. Ahora quiero que vayan notando aquí la idea de Jesús. Dice, andad entre tanto que tenéis luz. Yo he escuchado historias acerca de personas que se pasan, ¿verdad?, de su país a este país, cuando vienen, ¿verdad?, por los ríos, vienen caminando, donde creo que le llaman coyote al que los trae, y de noche, ¿verdad?, anda con una lámpara, ¿verdad?, una linterna alumbrando el camino. Él conoce el camino de memoria. Los que van con él no. Y una de las cosas que he escuchado a algunos que han experimentado esto decir es que él les dice, mantengan el paso al paso mío, o sea, tienen que ir junto conmigo. No, yo no miro atrás, sino voy adelante. El que se quedó atrás, se quedó atrás. Y Jesús está usando más o menos la misma analogía acerca de poner atención al que tiene la luz para no perdernos en el camino. Y dice, andad entre tanto que tenéis luz. Luego dice, para que no os sorprendan las tinieblas. Bueno, de momento me imagino gente, me han dicho también en la misma historia de personas que se han quedado atrás, se han perdido y se han muerto en el desierto allí. Y de momento la persona ve la luz y entre los árboles, los matorrales, se pierde el que lleva la lámpara en la mano, la linterna, y las personas se van quedando atrás y de repente dice, ay, ¿dónde está la gente? Las tinieblas le sorprendieron. En lo espiritual sucede de la misma manera. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué significa
el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bueno, para nosotros poder caminar en el camino de Jesús, para saber que estamos caminando, dando las pisadas en dirección al cielo, tenemos que caminar conforme a su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Porque no solamente consiste en nosotros avanzar como cristianos en saber, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo, si vas a solicitar un trabajo como cristiano y tú sabes que para poder adquirir el trabajo necesitas robar o mentir, bueno, ¿qué decimos? Por ahí no es la cosa, ¿verdad? Y buscamos otro. Pero hay veces que no es tan simple de robar o no robar, matar o no robar, mentir o no mentir. A veces también consiste en que el Espíritu te va a decir algo que va a parecer ilógico, pero te lo va a decir como a Pablo le decía, ¿verdad? Ve a tal lugar, allí te van a querer matar. Nosotros traduciríamos eso en, no, esa no es la voluntad de Dios. Si me van a matar no es por ahí. Hay veces que sí. Entonces, aquí Jesús dice porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ayer con los varones estábamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y una cosa que estábamos enfatizando en una parte era que la verdad, cuando la Biblia habla de la verdad, no es una información escrita. Es, número uno, una persona, Jesús, pero andar en verdad es guianza del Espíritu. Y voy a decir esto como siempre con cuidado. La Biblia no nos puede enseñar la verdad. La Biblia nos enseña cómo opera la verdad, el Espíritu. Pero el Espíritu individualmente nos dice a cada uno hacia dónde es esa verdad. Por ejemplo, para una persona, el Señor le puede decir, en el caso bíblico, le puede decir a Marcos, tú vas por acá, y le puede decir a Pablo, tú vas por allá. Ahora, yo les pregunto, ¿usted cree que Marcos o Pablo buscaron eso en la Biblia o el Espíritu se lo dijo de manera personal? Bueno, fíjense, a eso me refiero cuando digo, no encontramos la verdad en la Biblia nos enseña quién es el que nos guía a toda verdad. A traducir cuando el Espíritu nos está guiando. Dice, el Espíritu, el Consolador vendrá y Él os guiará. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos nuestra mente enfocada en la guianza del Espíritu? Como aquel que está pasando de un país a otro, mirando a aquel coyote que tiene la linterna o la lámpara en la mano. ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo podemos discernir cuando el Espíritu dice izquierda o derecha? Tenemos que estar velando. Por eso dice la palabra vigilar. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5. Vamos a ver otro ejemplo. Quitar la mente de la voluntad de Dios implica no escuchar la voz de Dios. Mantener la mente ocupada en las cosas de este mundo implica no identificar la guianza de Dios. Quitar la mente de este mundo implica no escuchar la voz de Dios. En resumen, 1 Tesalonicenses 5, verso 1. Voy a extraer aquí muchas palabras como ejemplo. Fíjense aquí lo que dice Pablo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como, así como, esa palabra como es importante, como un ladrón, ¿verdad?, que va a una casa, no llama por teléfono al dueño a decirle voy en camino, sino que sorpresivamente el ladrón se aparece. Dice, como ladrón en la noche. Ahora, para que un ladrón no se meta en una casa, obviamente Jesús está utilizando la idea de que, no vamos a decir, del dueño de la casa. Hay otro texto que dice, si el padre de familia sabe que el ladrón va a venir, se prepara, ¿verdad que sí? Pero dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Ahora, fíjense lo que Pablo va a decir. Dice que cuando digan, ¿cómo? Paz y seguridad. Y aquí, ¿verdad?, ya está hablando de los últimos tiempos, cuando el anticristo, ¿verdad?, se prepare el sistema del gobierno mundial y comience la prosperidad del mundo a establecerse y las cosas comiencen a mejorar. Yo les pregunto en este caso, ¿cómo responderíamos como cristianos cuando
el sistema del anticristo se establezca y la economía se arregle y venga todo, y nosotros amando lo material, ¿cómo vamos a distinguir? Va a ser difícil y para muchos imposible. Dice, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores de ¿qué? A la mujer encinta. Por ejemplo, una mujer que está embarazada tiene que estar preparada con el teléfono, ¿verdad? Vamos a decir, del doctor que la atiende, si tiene un vehículo con el tanque lleno de gasolina, si no tiene vehículo con una tarjeta de Metrocar o con el teléfono del vecino que sí tiene un carro, tiene que tener un medio de salida de emergencia, ¿verdad? Porque no sabe cuándo va a dar a luz, no sabe cuándo llegará el dolor de dar a luz. Puede tener una idea, pero fíjense que el ejemplo aquí es, va a salir así, de repente llega el dolor y comienza, ¡ay! Llegó, ya, y hay que salir. No es que mañana, dame un segundo, hay que salir. Dice, y no escaparán. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis, ¿qué dice? En tinieblas. Y tinieblas aquí es oscuridad espiritual, desconectados de la guianza del Espíritu Santo. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y está usando palabras figurativas, obviamente. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, o sea, como son hijos de luz, por tanto, ¿qué dice luego? No durmamos. ¿Qué es dormir? Obviamente quitar la mirada de Jesús, un letardo espiritual, ¿verdad? Quitar la mirada del propósito, quitar la mirada de la voluntad de Dios, perderse en el camino, ¿verdad? Dice como los demás, si no, velemos, y aquí es donde está la palabra vigilar, velar. Tenemos que estar atentos, miren, yo veo dos tipos de cristianos en este sentido. Hay cristianos que tienen una sensibilidad para discernir los tiempos espirituales, ¿verdad? Y dicen, no sé, pero oigo personas que dicen, se siente, ¿verdad? Como que ya el Señor está cerca. O sea, hay un sentir, es como que el Espíritu nos está, vamos a decir, despertando a que el Señor está cerca. Pero hay otros cristianos que no, que están ocupados y no se dan ni cuenta de lo que el Espíritu le está diciendo en este caso. Y están, ¿verdad?, en el vaivén, y dice la palabra, fíjense lo que dice luego. Dice, estoy en el versículo 6, por tanto no durmamos, no quitemos la mirada del Señor como los demás, sino velemos, significa estar alerta y atentos, y seamos sobrios. Cuando hablamos de la palabra sobrios, fíjense en algo, esta palabra sobrio significa mantener los sentidos unidos en una decisión. En otras palabras, usted puede ir manejando un vehículo con la mente en la casa. Usted puede estar en el teléfono o ver una televisión pensando en otra cosa y pasan los comerciales y la película y tú estás mirando en dirección a la pantalla pero con la mente en otra cosa. Eso significa tener los sentidos extraviados. De repente nos pasa, creo que Julio en un momento salió, ¿verdad? Y iba a seguir derecho, ¿verdad? El hijo, ¿verdad? Y momento salieron a buscar algo, cuando volvió el niño siguió, ay, ¿verdad? Es por aquí. O sea, nos pasa de momento, ¿verdad? Que perdemos la brújula. Y eso significa aquí, sobrio, mantener todos los sentidos enfocados en una sola decisión. Eso es sobrio. Voy a usar un versículo ejemplo, lo pueden anotar, 2 Corintios 11:3, para no moverme de Tesalonicenses. Dice, pero temo, ahí está la palabra, que como, o sea, de la misma manera, que la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Ahora, fíjense lo que está diciendo aquí. El Señor le da una orden a Adán y Adán se la da a Eva, me imagino, ¿verdad? Y le dice el Señor que ese árbol no. Pero Eva se acerca al árbol y Satanás le dice, ¿verdad? No, puedes comer de él. En el momento que Satanás comenzó a seducirla, se dividieron los sentidos. Por un lado la razón, por otro lado los sentimientos, por otro lado el pensamiento, por otro lado la voluntad de Dios, sentidos extraviados. Y aquí dice el texto que de la manera que mantenemos sobrios es en la fidelidad a Cristo, fiel a Cristo. Eso es lo que dice el texto. Voy a continuar en el verso 7 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, pues los que duermen, acuérdense que está hablando de ejemplos figurativos, ¿verdad? Hay veces que usted en el camino cristiano puede decir, wow, ¿verdad? Ayer pasé el día así como un poco, como apático espiritual, como así sin ánimo, así como desconectado, ¿verdad? Pero aquí dormir está hablando de una persona que está totalmente
¿verdad?, ajena de la voluntad y guianza y el sentir del Espíritu Santo. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos, ¿qué dice? Sobrios. Ahí están los 5 sentidos. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Habla del corazón, ¿verdad? Nuestro corazón siempre en la fe en Cristo y amando su voluntad y al prójimo. Dice, y con la esperanza de salvación como, ¿qué dice luego? Ahora, ¿qué quiere decir mantener la esperanza, ¿verdad?, de salvación como yelmo? ¿Dónde van los yelmos? En los pies, ¿verdad? Ah. A ver si estaban aquí. Bueno, está hablando de algo importante. Significa que en Efesios 6 habla de que la armadura tenemos que siempre tenerla puesta. Bueno, cuando vimos el ejemplo de Pearl Harbor, cuando atacaron los japoneses, estaban los soldados en pijamas, descalzos, sin botas. Si usted va a los bomberos, ¿verdad?, usted se va a dar cuenta que ellos duermen con el uniforme preparado. ¿Y saben qué hay al lado? Un tubo. Para que cuando toquen la alarma, brincan y caen casi con el uniforme puesto y bajan por el tubo, preparados. Ahora, usted se imagina que el bombero indisciplinado dejó una bota por allá y la otra por acá, como la película de Cantinflas, ¿sí se acuerdan? Cantinflas, ¿verdad?, no salía cuando había emergencia y salía cuando no había emergencia. O sea, algo similar. Se imagina, se está quemando, ¿verdad?, la casa y dice, no, se quemó la casa porque el bombero se le perdió la bota. O sea, esa es la idea más o menos de vivir sobrios, preparados. Si yo les pregunto, al terminar este servicio, usted saliendo, yo le pregunto, ¿cuándo nos va a atacar Satanás? ¿Qué usted diría? No sabemos, no tenemos idea. ¿Cuándo viene el ataque de la tentación? Tampoco sabemos. Entonces, como no sabemos, la ambulancia no sabe quién se va a enfermar. La ambulancia no sabe quién se va a poner malo. Entonces, imagina la ambulancia, alguien grave y dice la ambulancia, sí, pero tengo que ir a llenar el tanque de gasolina. No, mis hermanos, así como la ambulancia, nuestra mente siempre tiene que estar. Fíjense que la palabra yelmo está hablando de un casco, de que mientras Satanás nos bombardea con pensamientos, seguimos firmes pensando en que nuestra salvación, una está cerca, otra es en los cielos, no aquí. Eso nos permite permanecer vigilantes, entreteniendo lo que Dios nos dijo y perseverando hacia adelante. Esa es la idea. De otra manera nos van a encontrar, dice en mi país, asando batata, como le pasó a los soldados del barco de Pearl Harbor. El afán es una de las cosas que divide nuestra mente. Yo recuerdo cuando mi abuelo me daba permiso para salir con mis amiguitos, muy pocas veces, pero a veces me decía que sí. Y yo, en un pie brincando, vistiéndome ya para salir al parque, ¿verdad? Saliendo por la puerta me llamaba, Fleming. Y yo me paraba frisado, me decía, ven acá, ayúdame aquí a esto, antes de irte. Y a veces en mi casa era de madera, ¿verdad? Se podía podrir una madera o caer o algo, y mi abuelo era quien la clavaba. Y me decía, agárrame la escalera o agárrame la silla donde me voy a subir. Pero en ese momento yo tenía mi corazón totalmente en el parque ya. Yo tenía la escalera agarrada y era mirando a mis amiguitos y ellos haciéndome así, ya, vámonos. Mi mente en los amiguitos con la mano en la escalera. Es una mente dividida. O sea, eso es lo contrario de sobrio. Por eso es que el alcohol te divide los pensamientos. Y te preguntan, ¿cómo te llamas? Y tú dices, ¿quién? ¿Yo? O sea, te divide la mente. No sabes ni dónde vives, ni dónde está la llave. O sea, obviamente te extravía. Y no tienes control de tu mente. Miren, aunque emborracharse es algo que uno puede, por así decir, ¿verdad? Bueno, sabemos que es malo emborracharse, pero hay maneras de extraviar los sentidos sin beber alcohol. Y hoy en día la gente anda perdida, así como ambulante, como así, como en el aire. Y esa palabra sobrio habla de mantener la mente fijada, hermanos. Cuando yo medio soltaba en la escalera, el tablazo me lo recordaba. Me daba por la cabeza así, me decía, pon atención, mi abuelo. Sí, así era, bien duro. Pon atención, así me decía. Si me caigo de aquí no vas a salir, me decía. Pero yo tenía la mente dividida, ¿verdad? Si me mandaban a un mandado, ¿verdad? Como siempre digo, a veces pedía mantequilla y champú y venía con berenjenas y huevo, porque tenía la mente en otra cosa. Eso significa estar, o lo contrario de ser sobrios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3, versículo 1.
Estos textos los estoy usando como referencia. Mi intención no es llevar una secuencia, sino sacar palabras que Jesús allí, ¿verdad?, da como el principio y instrucciones. Apocalipsis 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué dice el 2? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Dice delante de Dios, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, tu corazón aquí, y arrepiéntete. Dice luego, pues si no velas, ahí está la palabra, andar sobrio, poner atención, vigilar. Y miren, la oración, por eso Jesús la conecta. La oración nos ayuda a reafirmar nuestro enfoque, a volver a mirar no solamente a Dios, sino donde se encuentra nuestra esperanza y nuestro destino. De una manera, lo voy a explicar así, cuando estamos orando es como si fuera llevar nuestra vida a esa realidad de la promesa de Dios. Y mientras más tiempo en oración pasamos, obviamente más nos desconectamos de aquí, más morimos a este mundo. Es fácil creer lo visible, es difícil confiar en lo invisible. Y si usted y yo no oramos, estamos desconectados. Dice aquí, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, así como les comentaba que hay algunos cristianos, ¿verdad?, espirituales que tienen esa sensibilidad, yo pienso que de la manera que Dios nos va a alertar cuando algo se aproxima, a mí me ha pasado varias veces, no en todo, pero de repente le comparto a mi esposa y dice, tengo este sentir de esto, no sé lo que es. ¿Qué significa eso? Dios alertándote, hablándote. Entonces, cuando tú dices, tengo un sentir de esto, ¿qué debemos hacer en ese momento? Orar. Debemos, lo que estamos sintiendo, buscar dónde dice en la Biblia lo que estoy sintiendo, interpretarlo y poner atención a eso. Poner toda nuestra mente. No debemos ignorar eso, porque luego llega, como ladrón en la noche, cualquier cosa que sea, y perdemos, ¿verdad?, el obedecer a Dios y el propósito. Y se nos olvida que el corazón y la mente deben estar siempre unidos. El ejemplo que usé de mi abuelo, mi mente estaba en él, pero mi corazón estaba en el parque. Yo estaba mirando la escalera y todo, pero ya yo me imaginaba brincando en el parque y jugando. Entonces mi mente estaba dividida. Eso es lo que la palabra llama doble ánimo, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia con la mente por allá. Podemos estar en el camino con la mente en Egipto. Y cuando la mente atiende a otras cosas, el cual el corazón ama, obviamente va a surgir distracción, desenfoque, entretenimiento en otras cosas. Quiero usar un ejemplo en Filipenses 2, vamos allá, Filipenses 2, verso 5. La batalla más grande que usted y yo libramos como cristianos se encuentra en la mente, mis hermanos. En las cosas que tenemos que ponerle atención, en qué pasamos el día pensando. El resultado del día va a depender de en qué estamos ocupados. Fíjense lo que dice Filipenses 2:5. Cuando usted, por ejemplo, cuando leemos el verso de Efesios 5:18, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. ¿Qué dice luego? Sino, sed llenos ¿de quién? Una pregunta, ¿ese verso significa que Dios nos va a llenar o nosotros tenemos que llenarnos? Nosotros, ¿verdad? Entonces significa que nosotros tenemos que voluntariamente en obediencia y en sumisión, nosotros llenarnos de la palabra y mantener la palabra en nuestra mente para caminar en ella. Eso es ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Y aquí la palabra haya es un mandamiento a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir. Este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, haya en vosotros la palabra este sentir. Es importante la palabra este. ¿Por qué razón? Porque obviamente este se va a referir a lo que va a decir a continuación. ¿En qué tenemos que tener la mente? La palabra sentir es el griego phroneo, que significa fijar la mirada en. Entonces, ese en es en lo que va a decir a continuación. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Bueno,
Verso 6, que siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, el Señor no dijo, bueno, yo soy el Señor de toda la tierra, lo que tengo que hacer es llevarme a la humillación. Entonces dice, no se aferró a ser Dios, sino que decidió humillarse. Esa es la idea. Fíjense el sentir. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren, no para desviar el tema, pero una de las cosas que eso significa es que Dios, Dios no puede sentir dolor en el sentido como usted y yo, en el cielo, o sea, que le cayó algo en el dedo y le dolió. O sea, en ese sentido no. Los dolores de Dios tienen que ver con la ley, su amor y su santidad. Dios se duele de los que se mueren, de los que sufren. Es el dolor de Dios. Pero cuando Dios vino a ser un hombre, si Jesús, por ejemplo, le cayó una madera en el pie, le dolió. Entonces, cuando dice que se despojó, se humilló a ser como un hombre, el Señor de la creación se redujo a un hombre 100% para poder sentir el dolor humano en la cruz, la separación del Padre y la paga del pecado. Y por esa razón, fíjense lo que dice el verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, ahí la palabra condición habla de que nos enfermamos, los dolores nos afectan, sufrimos terrenalmente hablando. Dice, se humilló a sí mismo. O sea, él mismo dijo, no voy a ir atrás. O sea, no, mis hermanos. Dice, asimismo, haciéndose obediente, la palabra haciéndose significa que lo hizo voluntariamente, dice, hasta la muerte, y no muerte de gripe ni de fiebre, sino muerte de cruz. Ahora, la palabra sentir, este sentir nos está diciendo que cada día nosotros tenemos que armarnos de este pensamiento, primera de Pedro 4, verso 1 en adelante, ¿verdad? Armaos del mismo pensamiento. Ahí está la mente otra vez. Tenemos que cada día hacernos la idea, ¿cuántos he usado el ejemplo de ir al dentista, verdad? Si tienes que ir al dentista, la primera palabra que llega a tu mente es dolor, miedo, la maquinita, ¿verdad? Zzz, ya te está doliendo y no has llegado. Pero tú vas pensando ya, yo sé que me va a doler. Los doctores te ponen una inyección y te dicen, no te va a doler, sí va a doler. Te dicen así para que no te sientas mal, pero siempre duele. Ahora, obviamente te dice eso para que prepare tu pensamiento y diga, bueno, yo sé que me va a doler, pero bueno, ponla rápido, lo más rápido posible para que ya. ¿Cuántos tienen miedo a las inyecciones? No tengan miedo de... Bueno, obviamente te dicen no va a doler, pero sí va a doler, o sea, te están entrando una aguja en tu piel. Pero te dicen eso para que prepares el cuerpo, para que prepares tu mente, ¿verdad? Prepárate que te voy a apoyar. Bueno, esta palabra froneo nos está diciendo que tenemos que armarnos del mismo sentir de Jesús, en otras palabras, preparados para vivir una vida de sufrimiento. Ya de antemano, sabiendo que vamos a sufrir. Y cuando somos sorprendidos por las ofensas, los dolores, obviamente existen dos tipos de dolores. Existe el dolor real de que cuando nos ofenden duelen. O sea, duele porque duele. Pero duele más cuando no tenemos la mente fijada en que sabemos que va a llegar. Es la diferencia de la aguja, de la inyección. Que de repente te sientan, imagínate que el doctor te puye sin hablar contigo. Brincas, ¿verdad? De repente, oh, no me avisó. ¿Para qué hay que avisarte? Para preparar el cuerpo. Entonces hay dos tipos de dolores. Las ofensas llegarán, las pruebas llegarán, el sufrimiento llegará. Pero si estamos desubicados en esperar que esto llegará, nos va a doler doblemente, porque nos va a tomar por sorpresa. Hay una diferencia entre el soldado preparado para la guerra y el soldado dormido, lo que pasó en esa guerra. La palabra froneo significa ejercitar la mente o entretener la mente en algo. Significa ejercitar la mente. Significa también interesarse uno mismo. Miren, cuando usted piensa, por ejemplo, los que tienen trabajos seculares, usted sabe que o su jefe es difícil, o el empleado es difícil, o el trabajo es difícil, o llegan personas a sus trabajos difíciles. Una de esas cuatro va a enfrentar. Como cristianos, el Señor te dice, prepárate para sufrir. Pero la palabra prepararte, vístete de este pensamiento, significa
Prepárate con toda la armadura de Dios para que puedas dar respuesta como Cristo la dio. No te sorprenda y llegues a la casa, ¿cómo es posible que una gente haga esto? Estamos en el mundo, no os sorprendáis cuando os aborrezcan, y la palabra nos da instrucciones. Ahora, somos vencidos por eso porque llegamos con las manos abajo, no preparados, no vigilantes, no entreteniendo lo que Jesús dijo, ni mucho menos perseverantes en que vamos a sufrir. A todos nos pasa que de momento de golpe tenemos una reacción. Eso es normal, de repente reaccionas y dices, ay, ¿verdad? Pues no debía hacer eso. Pero un patrón de vida, de ira, de enojo, de verdad, de desorden espiritual, obviamente no es permitido por Dios. Otra definición de froneo es inclinar la mente, mantener la mente en eso. Ahora, ¿usted no se da cuenta de que el ataque principal a este mundo es la mente? ¿Cómo entretenerlo? ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo seducirlo? ¿Cómo atraerlo? Ese es el ataque de Satanás. Él sabe que no te puede tocar o no te puede agarrar por la mano para hacer lo que él quiere, pero sí te puede engañar, te puede seducir, te puede hablar, te puede poner cosas que te mantengan ocupado y no puedas pensar. ¿Quién se acuerda de Jesús cuando está en el Bajo Manhattan, en World Trade Center? ¿Cuántos dicen, mi Cristo vive con tantas luces así? Y tanta gente, y las luces, los edificios y la música, ¿verdad? Y los muñecos de aire que hacen así, ¿se lo han visto? La mente se va, hermanos, entretenimiento. O sea, no hay momento, es muy raro en ese momento uno decir, wow, Señor, te glorifico, tú eres el Señor. Y ese es el ataque de este mundo, hermanos. La palabra aquí, froneo, es como cuando en la escuela, ¿cuántos le decían, pon atención a la clase? A mí también, yo paraba dibujando en vez de escribir la clase, o hablando con el de al lado, y me decían, pon atención. El maestro quería que yo aprendiese la clase, la materia, para pasar de curso, para ser un profesional y llegar a graduarme, o tener un buen trabajo. El profesor estaba para eso. Y el profesor me llamaba la atención para mi propio bien. Y me decía, pon atención, eso es para ti, no para mí. Y yo me distraía en la clase. Y luego pasaron los años y un momento donde yo decía, wow, si yo hubiese tomado ventaja del tercer curso, y del cuarto, y del quinto, y del sexto, y a lo mejor hubiese sido, y qué sé yo. Pero los maestros nos dicen, pon atención, ¿verdad? Un sabio dijo, nosotros somos lo que amamos, y nosotros amamos en lo que pensamos, ¿verdad? Ocupar la mente en lo que la carne le agrada, quiero que pongan atención a esto, es deleite que conlleva muerte. Ocupar la mente en lo que a la carne le agrada es deleite que lleva muerte. Pero ocupar la mente en las cosas que al espíritu le agrada es batalla o lucha que conlleva vida y paz. Por eso es tan fácil volver a las cosas terrenales. Lo voy a repetir. Si ocupamos la mente en las cosas que a la carne le agrada, esto produce deleite primero, pero su fin es de muerte. Pero si nos ocupamos de las cosas que al espíritu le agrada, ¿verdad? Esto es lucha, pero termina en vida y paz. Y esa es la diferencia de cuando estamos pensando, ¿por qué es tan difícil agradar a Dios? ¿Por qué es tan difícil servir a Dios? ¿Por qué es tan difícil obedecer? Obviamente porque los seres humanos van detrás de las cosas que aman y no todo lo que amamos es de Dios. Ese es el problema. Si tus metas a alcanzar son cosas terrenales como fin de vida, pueden ser parte de tus metas, pero no tu fin de vida, de todo lo que tú das, tu tiempo, tu esfuerzo, tu mente, nada más para alcanzar eso. Pongo un ejemplo y me gustaría que piensen en esto, a ver qué usted piensa. Imagínese que usted, un amigo o amiga, le llame por teléfono y le diga, mi amiga en Virginia o California o Florida, las mansiones que en Nueva York cuestan 10 millones de dólares, aquí están a $60,000. Y hay mucho trabajo pagando a $1,500 a la semana, la comida está barata y el seguro médico dice quítate. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué haríamos? ¿Tomamos la decisión, nos mudamos allá? Aquí es donde viene la pregunta, ¿qué nos guía? ¿Qué nos atrae? ¿Qué nos lleva hacia adelante? Si usted piensa en lo terrenal primero, piensa como Lot. Pero si piensa en hacer la voluntad de Dios, está pensando como Abraham. Porque sí, es posible que Dios te diga, vete a Virginia o Florida o California, un ejemplo uso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué preguntamos primero? Dios, tú guíame. Si tú me dices que es aquí y no me compro mi mansión, ¿verdad? Pero si de momento decimos, no, me voy de aquí, aquí la cosa es muy cara, es cierto, yo estoy de acuerdo.
pero como cristianos debemos de ser guiados por Dios. Y lo que controla nuestra mente, hermanos, eso vamos a decidir, y eso, detrás de eso vamos a ir. Yo sé que todos tenemos anhelos, yo también tengo anhelos terrenales, pero cuando Dios dice no, ¿qué hacemos? Es la parte que a veces no podemos aguantar o tolerar a veces. Y el problema mayor del pueblo en el desierto fue ese, que salieron de Egipto y su cuerpo estaba en el desierto en dirección a la tierra prometida, pero la mente estaba en Egipto. Y cada vez que algo no iba como ellos querían, me voy a Egipto. ¿Para qué me traíste aquí? A coger esta lucha. Perdieron el propósito de Dios porque no fijaron su mente como Josué, Caleb y los demás. No llegaron. Juan 1, fíjense lo que dice, hermanos. Juan 1, 35. Hay un ejemplo que quiero usar en estos versos. Juan 1, 35. La manera más fácil de nosotros preguntarnos si de verdad el Señor es nuestra esperanza es cuando estamos en la intimidad solos y nos preguntamos, ¿qué quiero? ¿Qué yo quiero para mi vida? Y Jesús hace en este verso una pregunta similar. Dice el 35 de Juan 1, dice, al siguiente día, dice, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, este nombre es tan importante porque se le atribuye lo que dice Juan, es el que quita el pecado del mundo. Y cuando usted piensa en pecado, yo sé que humanamente pensamos es en nuestra ofensa, ¿verdad? Es lo primero que vemos, nuestra ofensa hacia Dios. También debemos de atribuirle a esa palabra la ofensa del pecado hacia nosotros. Porque el pecado mata, destruye, roba, ¿verdad? Dice el 37, dice, le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, fíjense aquí la idea. Jesús habló, los discípulos le escucharon y ¿qué hicieron luego? Le siguieron. Ahora, ¿por qué iríamos detrás de alguien que dice algo? ¿Por qué iríamos detrás de alguien que te dice algo? Por lo que está ofreciendo, ¿verdad? Fíjense lo que dice el 38. Volviéndose Jesús, es decir, volteándose, dice, y viendo que le seguían, fíjense lo que hace Jesús, mis hermanos. Nos detiene a mitad de paso para preguntarnos la intención de nosotros seguirle a Él. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Qué buscáis? O sea, ¿qué quieren de mí? Es la pregunta importante, hermanos. Porque si nosotros seguimos a Jesús buscando lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Estamos en mala dirección, porque aquí es donde la frustración cristiana cae. Quiero esto, pero Jesús ofrece esto. Pues, ¿cómo me hago? O sea, yo quiero vivir la vida de este mundo, pero también quiero ir a la vida eterna. ¿Sí me están entendiendo? O sea, yo quiero la vida eterna, pero quiero también tener cosas. Bueno, Dios te puede dar cosas, pero ir detrás de las cosas te hace perder la vida eterna. Entonces aquí la pregunta, ¿qué buscáis? Habla, ¿qué es lo que atrae tu corazón? Porque eso mismo te va a distraer. Eso mismo, a eso vas a vigilar, en eso te vas a entretener y en eso vas a perseverar. Es el problema de nuestro, vamos a decir, nuestro crecimiento bipolar, que a veces crecemos y a veces no. Porque la mente, el corazón está inclinado a cosas y no a Dios. Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? Y me gustaría que usted, si no lo anota, piense en esa pregunta. ¿Qué buscamos de Jesús? Y quiero hacerles esta pregunta en una nota más personal. Si alguien no creyente, de repente amigo suyo, familiar o vecino, te dice, una pregunta, ¿por qué tú sigues a Jesús? Y no es para que me digan a mí, sino piense, ¿qué le contestarías? ¿Por qué sigues a Jesús? Es una pregunta que define nuestro corazón. ¿Por qué voy detrás de Jesús? ¿Qué busco en Jesús? Y eso va a definir lo que ocupa nuestra mente. Cualquiera que sea, miren, quiero decir lo siguiente también. Sean honestos porque usted dice, me gustaría una casa. Bueno, usted puede ser honesto con Dios, decir, Señor, yo he escuchado tu evangelio, yo sé que si no te sigo me pierdo, pero yo quiero una casa. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, me voy a hacer moradas. Él sabe que tenemos ese deseo. Pero el problema consiste es que hay veces que algunos cristianos alcanzan eso, hay otros que no. Pero lo que sí nos promete a todos de igual manera es moradas en el cielo.
son casas eternas. Y eso a mí me da paz, porque yo digo, yo también, yo entro al Pinterest, ¿verdad? Y busco casas, mi amor, ¿te imaginas? Le digo, o sea, yo también sueño, pero lo que me gobierna, lo que me dirige no es eso. Yo también digo, wow, ¿te imaginas una casita así? ¿Qué decimos los cristianos? Para los hermanos, con 15 cuartitos para hospedar a la gente. Bueno, sería bueno, ¿verdad? Pero fantaseamos, decimos, me gustaría un carro así, un vestido así, un perfume así. No es malo, pero ¿qué es lo que nos atrae? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que cuando vemos a Jesús, qué vemos? ¿Una casa o un Salvador? ¿Vemos dinero o un Redentor? Porque Él puede darte algo, pero a lo mejor no. Porque si tú amas a Jesús por lo que te va a dar, cuando no te lo dé te vas a ir. Cuando el pueblo, Él le multiplicó los panes, le dice, yo sé que no me buscan a mí, buscan lo que yo le di. Y en el momento que le dijo eso, al final del capítulo 6, dice, ya muchos no andaban con Él, porque no lo buscaban a Él. Le dice, ustedes tienen que cargar su cruz y seguirme. Si no comen mi carne y mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Entonces, cuando queremos, oyendo estas clases de la mente y el enfoque y la disciplina y la oración, y llegamos a la casa y decimos, ¿por qué es tan duro? Se hace más duro cuando amamos otras cosas. Es como yo casado con mi esposa y enamorado de otra. ¿Cómo la atiendo? ¿Cómo la miro? ¿Cómo me deleito en ella? No podemos tener dos relaciones. Entonces Jesús te dice, mírame a mí, enfócate en mí, yo te voy a suplir lo que yo creo que es mejor para ti. Eso es confiar en Dios. O sea, hay gente que dice, yo tengo fe que Dios me dará una casa, dinero, casa. Bueno, fe es creer en lo que Él va a hacer es lo mejor para mí. Eso es fe. Sea mucho, sea poco. El maná parecía como un cereal sin leche en el desierto. Y de repente, lo que le daba valor al cereal, por así llamarlo, al maná, no era lo que aparentaba. Era lo que Dios quería hacer con eso. Era quien representaba, Cristo. Pero no pudieron disfrutar el maná porque estaban con el alimento de Egipto todavía. Señor, nos acordamos de la carne. ¿Quieren carne? Yo les doy carne. Y perdieron el enfoque de llegar a la tierra prometida. Hermanos, piensen en esto, y usted lo conoce, esto no es nuevo. En un camino de 11 días se tomó 40 años. Nosotros no podemos adelantar la velocidad a Dios, pero sí podemos atrasarla. Dios te dice, le dijo a la iglesia, Satanás echará a algunos de vosotros por 10 días en la cárcel. 10 días nada más. Cada día persevera, soporta hasta el fin, y el que persevere, será salvo. Ahora, 10 días. Día 1, duro. El segundo, difícil. Pero son 10 días. Ahora, piense 40 años en la cárcel. Es diferente. Entonces, ¿usted prefiere sufrir 40 años o 10 días? Pues obviamente eso no es una pregunta para hacerlo simple. Yo sé que es duro para todos, pero el entendimiento es lo que nos lleva a hacer lo correcto. Entonces cuando ponemos la mirada en Cristo, hermanos, mi amiga o mi amigo, mi vecino, yo tengo muchos, miren, yo estudié con mucha gente, yo estudié en diferentes escuelas, y a veces veo el Face. Hace poco vi dos compañeros de la escuela, y uno de ellos, ni sé si es de él, ¿verdad? Siempre se tira foto con un Ferrari de $150,000, ¿verdad? Yo me siento contento por él, pero eso no es lo mío. Y a mí me gustan los carros. Ahora imagínese usted, wow, Señor, entonces yo soy cristiano y este tiene un Ferrari y yo uno del 2002, de $1,000. ¿Se imagina cómo sirvo a Dios? ¿Cómo me enfoco en Él? ¿Cómo me deleito en su presencia? ¿Cómo digo yo estoy agradecido con Dios con todo? Aunque la higuera no dé su fruto, aunque la vaca no dé su leche, con todo, Habacuc 3 dice, yo me deleitaré en el Señor. ¿Será posible que podamos enfocarnos en Él nada más? La razón por qué muchos de nosotros no gozamos de la presencia es porque la mente está dividida, ¿verdad? Como una manzana en dos partes, un pedazo aquí y otro allá. Obviamente no podremos, por eso le dijo al pueblo que sacó de Egipto, cómanse todo el cordero, todo. Si no nos comemos todo el cordero, no podemos disfrutarlo. Miren, uno de los anhelos, por usar un ejemplo, estoy hablando de los que siguen a Jesús, de los ricos de este mundo, es que la gente le ame no por lo que tiene, sino por lo que ellos son. Miren, yo conozco gente, por ejemplo, rica, y noto la actitud cuando la gente se le acerca. Es como quien dice, ¿qué quieres? Pero diferente a Jesús. Como quien dice, ¿me busca para que te dé dinero?
¿O eres mi amigo porque tengo tal carro, tal casa, o porque tengo buen trabajo, porque soy jefe de esta compañía? ¿Se imagina lo difícil de confiar en la gente que se hace? Bueno, hay ricos que quisieran conocer personas, pobres o ricas, que le amen por quien ellos son, sin dinero. Y yo recuerdo una persona, cuando yo comencé a caminar con el Señor, me tocó estar de cerca con una persona con mucho dinero, y yo le decía, te quiero decir algo, ¿verdad? Yo te aprecio por quien tú eres. A mí no me interesa tu dinero. Obviamente no, para nada. Obviamente para esa persona no lo creyó en ese momento, porque dice, eso dice para que yo sea amigo de él, y luego me quita el dinero, qué sé yo. Bueno, el tiempo pasó, esa persona perdió todo, y de repente vio que todos lo dejaron. Y obviamente ahí es donde, cuando Cristo le dijo a los discípulos, todos me van a abandonar. Cuando venga la hora, todos se irán, todos se van a ir. Pero todos entendemos que ellos no podían ir a donde él iba a ir, ni tenían la fuerza espiritual para hacer lo que Jesús hizo. Por eso es que el jueves, ayer hablábamos de que, les sentimos que oigan esa enseñanza de ayer, está buena. Hablábamos del tema, ¿para qué sirve el poder del Espíritu? Y uno de los poderes del Espíritu que estábamos hablando era que el Espíritu nos fortalece para seguir a Dios. Pero, ya conmigo, Él entra en acción cuando nosotros nos negamos al amor del mundo. El Espíritu está mirándonos y mira tu corazón y dice, el Espíritu está dispuesto. Ahora, yo no puedo estar enfocado en el mundo y pidiéndole a Dios que me ayude. Señor, es duro, pero enamorado del mundo, no podemos. El Señor te va a ayudar cuando tú estés empujando al mundo de ti, te va a dar la fuerza. Pero si tú estás abrazado del mundo, ayúdame, Señor, es duro. No va a hacer nada el Espíritu, se va a quedar mirándonos. Entonces, uno de los poderes, cuando el Señor le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y aparece una letrica que parece muy sencilla. Y, ¿sabe lo que significa y? La razón por el poder es esta, y van a morir por mi causa. Y van a morir por mi causa. Esa es la razón por qué el Espíritu vino, no para hacer maravillas, para apantallar a la gente. Y ahora nuestra mente, ¿sabe dónde habita el Espíritu? Aquí. Claro, apunto aquí, pero a la mente. Pablo en Romanos 7:25 dice, ahora yo con la carne, yo con la carne sirvo al pecado, pero ahora, nacido de nuevo, sirvo a la ley de Dios con la mente. Y mente es el Espíritu, es donde habita el Espíritu Santo y donde está nuestro espíritu, en lo que estamos pensando, entreteniendo. Ser llenos del Espíritu es, llénate de la palabra, medita en la palabra, retén la palabra. Guarda mis mandamientos significa manténlo ahí. Ese es el bolsillo de la palabra de Dios, nuestra mente. Y por eso las tres palabras que utilicé, vigilar, entretener y perseverar, esas palabras nos ayudan a entender y a la vez permanecer en Cristo. Miren, el entendimiento de Dios es algo progresivo y es algo que viene por el Espíritu. Usted no entiende la palabra porque yo explico bien. ¿Sí entienden eso? Yo se la pongo fácil para que usted entienda lo básico, pero el Espíritu le da entendimiento aquí. O lo pongo de esta manera. Usted lo entiende de mi parte aquí, pero el Espíritu le da entendimiento aquí para llevar fruto cuando usted recibe la palabra. Este fue el que llevó 30, 60 y 100. El que recibió la palabra, este la recibió, entendió y llevó fruto. Pero para poder recibir la semilla tenemos que sacar espinas, piedras, etcétera, para que habite nada más la semilla, para que crezca. Miren, piensa de esta manera. La semilla es sembrada aquí y la raíz aquí. Si no tienes raíz, vuela, eso se va. Entonces tenemos que retener siempre en nuestro corazón, nuestra mente, la palabra de Dios. Pearl Harbor es el nombre de la base naval en Honolulu, Hawái, donde aconteció el ataque, ¿verdad? El comandante japonés Hirosoku Yamamoto, me gustan los nombres japoneses, me voy a poner a mi hijo Yamamoto, Hirosoku, dijo esta frase, dijo, cuando él planeó el ataque, ¿verdad?, a Pearl Harbor, hicieron un gran daño, ¿verdad?, pero en ese tiempo había una póliza, a ver si lo pronuncio bien, ellos tenían una póliza llamada aislosolianismo, significa aislamiento de los otros países, que si ellos van a guerra, los Estados Unidos no tenían nada que ver, se aislaban del problema.
Pero en ese tiempo, 1935 al 45, estaba vigente la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos dijeron, no, ellos que se maten, nosotros aquí. Pero la guerra llegó a ellos. Y a veces pensamos que cuando a alguien le pasa algo, estamos ajenos. Por eso es que la oración del Padre Nuestro, ¿cómo comienza? ¿Quién me ayuda? Nuestro. ¿Por qué dice nuestro? Tomando en cuenta a los hermanos, porque todos batallamos con cosas. Y este general era el jefe de la milicia japonesa, el que planeó todo, dijo esto: me temo que lo único que hemos hecho es despertar a un gigante dormido. ¿Saben lo que significa? Que ganaron la batalla, pero no ganaron la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque usted es posible que haya perdido muchas batallitas, pero la guerra la ganó Cristo ya. Nosotros estamos después de la victoria ya. Pero la victoria se nos atribuye, es como un pago. Alguien pagó por tu cuenta que debes en el banco, pero si tú sigues mandando pagos mensuales, no has aceptado el pago que la persona hizo por ti. Entonces, cuando tú confíes en quien pagó por ti, vas a dejar de mandar pagos. Así sucede con la fe. Cuando yo confío en que Jesús perfecto llegó, cumplió con Dios, yo confío en Jesús. Y el Señor me dice, ¿tú eres perfecto? No, yo no, Señor, yo confío en el que es perfecto. No, yo soy imperfecto, pero yo confío en Él. Esa es la idea. Yo confío y descanso en que Él cumplió. Jesús corrió la carrera por mí. Y el trofeo no nos entregó, pero se nos atribuye la victoria cuando estamos en Él, confiados en Él, dependientes de Él, descansando en Él. ¿Quién no celebra después de una victoria, mis hermanos? Pero a veces vivimos en derrota porque tenemos la mente en las cosas del mundo. Y el mundo está derrotado y la iglesia tiene la victoria. Entonces, cuando nos cambiamos de equipo, usted se puede cambiar para el equipo derrotado, el equipo que ya venció. Satanás sabe, hermanos, que la única manera que podemos vencer sus ataques es por medio de la fe. Y entendiendo la fe, una palabra muy pequeña pero muy importante, la fe significa confiar en la obra de Cristo en la cruz. Significa buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Caminar en esta vida con la palabra en nuestra mente en todo tiempo y ser guiados y confiando en el Espíritu Santo en todo tiempo. Esa es la vida cristiana. Que usted va a fallar y se va a equivocar todos nosotros, pero en dirección tenemos que estar mirando hacia el cielo. Nuestra mente debe estar siempre vigilante, siempre entretenida y perseverante en Cristo. Vigilando en todo tiempo el pecado que nos asedia, ¿verdad? Y el enemigo que nos ataca, el enemigo de las almas. Entretener siempre la palabra de Dios en nuestra mente. Entretener significa como cuando usted le dan un mandado y usted se lo tiene que memorizar. Y usted lo repite, ¿verdad? 5, 21, 22, 91. Y sigue ahí, ese es entretener. Perseverar siempre en todo lo que tenga que ver con acercarnos a Dios y cumplir su voluntad. Vigilar habla de mirar todo a través del lente de la palabra de Dios. Y cuando miramos por ese lente de la palabra, podemos distinguir los ataques del enemigo. Pero si usted quita la mirada, usted viene a ser igual que, por así decir, a pensar como el enemigo. Pero por ese lente usted ve bien todo pensamiento que se levanta contra la voluntad de Dios, derribarlo. Eso es vigilar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden testificar de que de momento surge un pensamiento? A mí me pasa que de repente voy a decir algo indebido y digo, hermano, y ahí el espíritu, así como no sé cómo, rápido me dice, no digas eso. Y digo, hermano, y luego digo, no, ¿tienes hambre? Y yo me río diciendo, ay, casi digo algo indebido. O sea, ahí viene el pensamiento, pero tú lo puedes detener. Eso es vigilar. Ahora, ¿por qué de momento sale? Porque dejamos de vigilar, ¿verdad? Desatendemos lo que tenemos que atender. Entretener significa sumergir la mente en algo, toda tu mente en algo o en alguien. Fijar la mira del corazón en una sola cosa, es decir, así como un francotirador pone su mira en algo, significa fijar, entretener la mirada. Perseverar significa constantes, diligentes en alcanzar la promesa de Cristo, ¿verdad? El cual es nuestra meta, persistir, ir hacia adelante o atender con gran anhelo. En 1 de Pedro 5:8, ahí concluimos, 1 de Pedro 5, verso 8. Fíjense las palabras aquí de Pedro y lo que nos dice.
Usted se va a dar cuenta, hermanos, que la Biblia cuando nos da mandamientos no nos habla en tiempo. ¿A qué me refiero? No te dice los lunes, ora, los martes, ayunas, los jueves, pon atención a la palabra y los sábados estudia. No, en todo tiempo. Es nuestro estilo de vida. Si yo les pregunto, ¿cuántos días a la semana usted carga con su cerebro? ¿Quién me dice? Todos los días. Entonces la palabra de Dios es nuestro cerebro ahora. ¿Tenemos la mente de quién? De Cristo, exacto. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, ahí está la palabra, nuestros sentidos enfocados en Cristo. Donde quiera que estemos, en la iglesia, en el trabajo, en las calles. No sé con quién hablaba hace poco y le estábamos dando unas instrucciones de prácticas, ¿verdad? Y si usted se imagina una mañana, vamos a suponer que todos tenemos carro por un momento. Usted se levanta en la mañana, bueno, se levanta o se debe, todo lo que voy a decir es debemos, ¿verdad? De levantarnos adorando al Señor, leyendo su palabra, pidiéndole por el día, pidiendo por los nuestros, pidiendo por la salvación de a los que le predicamos, etcétera. Dame fuerza, dirección, sabiduría, todo eso. Salimos a la calle, en ese momento ya no estamos prácticamente orando, pero la palabra dice orar sin cesar en el sentido de que estamos conectados a Dios. Y si voy a cruzar la calle, no es que le voy a decir, Señor, ayúdame a cruzar la calle, pero tenemos una actitud de dependencia de que voy a cruzar confiado en Él. Eso es mantener la mente. Si voy a la bodega o voy a la tienda a comprar algo, allí va a haber gente, a lo mejor el que vende los productos allí es un hombre inmoral, tengo que ir pensando en Cristo. ¿Cómo le voy a contestar? ¿Qué me va a contestar a mí? ¿Cómo le respondo? Para eso necesito tener la mente bien puesta. De momento te vas a subir en un lugar y alguien te golpea, si te agarra fuera del espíritu, te enojas y peleas. Fíjate lo necesario de mantenernos sobrios y de velar. Y esto habla de nuestra mente enfocada. Dice, porque sed sobrios y velad. ¿Por qué? Bueno, porque al Señor le gusta ponernos cargas. No dice esto, ¿verdad? Bueno, dice, porque vuestro adversario, piensen en la guerra, hermanos. Velar y orar significa como el atalaya que está mirando los cielos. En la película, si usted la ve, se da cuenta que había un almirante sentado encima de un cañón y estaba así, en la mañana. Habían niños jugando béisbol y los pilotos japoneses le decían, salgan, como quien dice, vamos a destruir todo esto, o sea, váyanse. Y había una paz en la mañana, una tranquilidad y todo el mundo dormido. Las enfermeras que estaban de turno para los militares estaban con pinta, o sea, con ropa de gala, como quien dice, vestiditos de paseo. Y ellas vieron los aviones y una hizo así, dice, corriendo al hospital. O sea, todo el mundo comenzó en el momento del ataque allá. Ahora quiero conectar esto. En un momento un niño estaba endemoniado. Su papá pidió a los discípulos que le sacasen el demonio. Y en ese momento no pudieron. ¿Saben por qué? Desconectados. Jesús viene y le dice, sal. Y ellos preguntan, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ayuno en ese contexto, porque sabemos que no dice, pues entonces teníamos que correr a la casa y mañana volver ayunados. O sea, en el sentido de no comer y luego el demonio sale. No. Está hablando de ayunar como Lot. Segunda de Pedro 2:14. Dice que este justo Lot, por así decir, ayunaba su alma, viendo la nefanda conducta de los de Sodoma y alejándose de su comportamiento, de lo que ellos hacían por agradar a Dios. Entonces ayuno habla de abstinencia, no nada más de comida, sino de todo lo que anhelamos en el mundo que nos aleja de Dios. Esa es la idea. Y oración habla de lo que le dije a su momento. Orar obviamente, pero una actitud de conexión, orar sin cesar. Oramos por los alimentos, pienso en el Señor para hacer lo que tengo que hacer. Necesito al Señor en todo lo necesito. Ahora es un hábito que va creciendo, no es algo que usted de momento dice, mañana no me voy a olvidar de Dios. No, nos olvidamos y vuelvo. Y el Espíritu, dice Jesús, te recordará que las cosas que yo os he dicho. Y volvemos, y esta práctica va llevándonos al punto que no podemos hacer nada, ni hablar, ni pensar, ni respirar, sin primero pensar en Dios. Dice, sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando usted piensa en el Discovery Channel, nunca verá a los leones detrás de los cachorritos que están pegados a la mamá, sino de los que están por allá perdidos jugando, desconectados. Y cuando viene la persecución del león, algunos de los pequeños o grandes se salen de la manada y ellos se van con el que se sale, con el que está fuera del grupo. Así mismo dice, así anda el león, esperando que uno se salga para devorarlo. Y por esa razón, cuando ponemos la mirada en Jesús, nuestro pastor le da con la vara en la cabeza al león. ¿Se dan cuenta que no somos nosotros que vencemos a Satanás, es el Señor? Pero para poder disfrutar de esa victoria, tengo que estar en su confianza. Una oveja convertida en cabrita que brinca mucho, el pastor ni la encuentra, no la puede defender. El que habita al abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero terminar con este pensamiento. La carne flota, la mente vuela. Para nosotros estar afirmados, tenemos que estar arraigados en Jesús. ¿Cuántos saben lo que es una pelota de playa? La de colores. ¿Cuántos han tratado de hundirla? Bueno, esa es nuestra mente, y mantenerla bajo el agua es andar en el Espíritu. Si usted suelta esa pelota, brinca sola, la carne brinca sola, la carne flota y la mente vuela. Pero para nosotros cada día andar conectados al Señor es una obra, es algo que tenemos que hacer. Dejar de permanecer en Jesús, el que permanece en mí, este lleva fruto. Entonces, ¿usted cree que es difícil mantener esa pelota bajo el agua? Hasta usted lo quiere levantar. Bueno, es una idea para que piense en sumergir su mente en Cristo. Obviamente, si usted suelta, se va a salir sola. Si usted deja la carne volar o la mente volar, obviamente va a flotar. Pero cada día tenemos que tratar de hundirla lo más posible para que se mantenga nuestra mente en la presencia de Dios. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Esos ejemplos prácticos son muy necesarios para nosotros cada día, Señor, crecer, serte fiel, acercarnos a ti, parecernos a Jesús. Yo quiero pedirte por mis hermanos que están aquí, los que nos escuchan por internet también, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Que podamos, así como acabo de explicar, mantener, Señor, nuestra mente fijada en ti, Señor. El mundo quiere distraernos, Señor. Es como aquel que maneja, ¿verdad? Y va pasando por un pueblo colorido, donde tiene deseo de mirar a los lados, pero necesita poner la mirada en el camino, porque si no puede chocar, puede estrellarse. Así es este camino, Señor. Hay muchos colores, hay muchos sonidos raros, Señor. Hay cosas extrañas que tratan de desviarnos de tu presencia, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes siempre como lo haces, Señor, a ir adelante, Señor, y nos des entendimiento en todo esto, Padre. Afirma nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.